Muchas gracias, Ángeles, por estar aquí. Es para nosotros súper especial tu presencia. Ángeles es gerente del Startup Chile y es profesora del curso Emprendimiento Tecnológico y del MBA del Máster en Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nuestra segunda invitada es experta en educación, Paulina Araneda, quien es CEO en Grupo Educativo y además es presidenta del Consejo para la Agencia de Calidad de la Educación de Chile. En este tiempo vamos a tener oportunidad de escuchar a nuestras invitadas y también de levantar preguntas que puedan ayudarnos a comprender un poquito más a profundidad estos desafíos increíbles que tiene la educación en términos de emprendimiento. Pero también vamos a aprender a entender cómo sortearlos, cómo poder abrazar estos desafíos y al contrario de alejarnos o no tomarlos en cuenta, de qué manera podemos transformarlos en prácticas que sean espectaculares dentro de la educación. Buscamos que el intercambio entonces de opiniones promueva el análisis, promueva la reflexión y la exposición de diferentes puntos de vista con respecto a estos temas que vamos a tratar hoy. Solo de esta forma vamos a poder aprender, ¿no es cierto? Y entender un poco cómo va a conjugarse este tema de la educación y el emprendimiento. ¿Cómo vamos a realizar este conversatorio? Les cuento un poquito cómo va a ser nuestra metodología. Yo voy a realizar preguntas y cada persona, cada ponente va a tener un número determinado de minutos para responder esas preguntas. Así cada una nos puede contar sus conocimientos y experiencia dentro de la respuesta que obviamente nos va a dar. Entonces, vamos a pedirles, mientras tanto, a que todos ustedes participantes puedan escribirnos en el chat sus preguntas y sus comentarios para que al cierre de este encuentro puedan ser respondidos por nuestras expertas. ¿Listo? Así que bueno, sin más preámbulo, arranquemos, que el tiempo es corto, queremos que sea súper provechoso, así que voy a partir con la primera pregunta. Esta es para ti, mi querida Ángeles. Muchísimas gracias, insisto, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por estar aquí y por ayudarnos un poco a entender qué podemos aprender desde las instituciones educativas respecto a ser una incubadora de ideas. Entonces, mi querida Ángeles, con 8 minutos máximo para responder, nos gustaría que nos cuentes desde tu experiencia y opinión, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Qué dices tú y cuál es la razón por la cual dirías o lo uno o lo otro? Bienvenida y muchas gracias. En primera instancia, Mónica, te quiero agradecer a ti y a todos quienes forman parte de este equipo maravilloso. Gracias por la invitación, la consideración. Me parece notable la posibilidad de conversar con personas de todas partes del mundo. Prácticamente tenemos asistentes de toda Latinoamérica, lo cual es maravilloso porque nos damos cuenta además que las fronteras están totalmente diluidas y ya somos un solo continente y tenemos la posibilidad de cooperar, de compartir experiencias y de estrechar también los lazos entre nosotros, entre cada una de nuestras iniciativas, para poder justamente fomentar desde mi esfera el emprendimiento, la innovación y el capital de riesgo. Y en segunda instancia, agradecerles a ti, bueno, a la Fernanda, a todo el equipo por haberme invitado. La verdad que es una conversación que me encanta hacer porque creo fielmente que el emprendimiento surge en la educación de los países. Y entonces es en la educación donde tenemos que poner primera y principal preocupación y énfasis para que el emprender sea parte natural de por qué las personas optan por este camino. Y a tu pregunta, Mónica, decirte que es una pregunta súper recurrente. La gente dice, ¿se hace o se nace? Y a mí me gustaría decir que no se nace ni se hace, más bien se contagia. Yo soy una convencida que el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento de alto impacto es una dinámica que permite cambiar la dinámica de los países, de las culturas, de las economías. El emprendimiento, en términos generales, es un motor de cambio. Cuando hablamos, por ejemplo, de emprendimientos tecnológicos, nosotros nos damos cuenta que hace 5, 10, 15 años atrás hay muchas de las prácticas que hoy día hacemos que no las habríamos hecho de la manera en que hoy día las hacemos. Por ejemplo, hoy día estamos acostumbrados a arrendar un departamento o una casa por Airbnb, o estamos acostumbrados a hacer las compras por Corner Shop, o usamos Uber,
o Spotify para la música. Entonces te empiezas a dar cuenta que el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento tecnológico empieza a alterar la manera en que hacemos las cosas. Ahora, ¿cómo parte esto? Bueno, parte, como decía en un principio, por el acceso que la propia educación te da de acceder a diversas herramientas que te permiten justamente transformar ese conocimiento en una componente que te permite transformar la tecnología en un negocio y disponibilizar este negocio a una ciudadanía, a una economía completa que pueda acceder a estos negocios para resolver sus problemáticas de mejor manera, más rápido, más eficiente, más barato, con mayor oportunidad, incluso en la llegada al mercado. Sin embargo, nos damos cuenta que solo aquellas economías o aquellos ecosistemas, como típicamente comentamos, que son capaces de tener casos de éxito, donde tú muestras que emprendedores pueden hacerlo y pueden cambiar la manera en que se hacen las cosas y de la misma manera inspiran a otros a emprender, es cuando otras o las siguientes generaciones de emprendedores toman este ejemplo de inspiración, de aprendizaje, de conocimiento, de inversión, incluso de inspiración para volver a creer que el emprendimiento nuevamente puede hacer cambios en la cultura y en las economías. Por lo mismo digo que el emprendimiento no se nace ni se hace. No tiene necesariamente que ver con la posibilidad de que tus padres hayan sido emprendedores o empresarios, o que tú naciste con un gen especial o particular y por esa razón vas a emprender, sino que se trata que los ecosistemas de emprendimiento, que toda Latinoamérica en este caso, seamos capaces, por un lado, de entregar las herramientas de manera lo más democrática posible en la educación a todos y todas las alumnas, alumnos, y que luego seamos capaces de empujar o de generar las condiciones ideales para que los emprendedores surjan. Y en la medida que los emprendedores surgen, entonces esos emprendedores están o tendrán la responsabilidad de inspirar y de devolver al propio ecosistema lo que han recibido de este ecosistema muy nutrido. Y por lo tanto inspirarán a otros a seguir la senda del emprendimiento. Y es como un give back, como devolver al sistema lo que hemos recibido y lo vamos entregando en la siguiente generación. Eso también pasa por entregar herramientas sobre cómo mejor emprender, dónde levantar financiamiento, qué tipo de empresas es el perfil que tú también tienes, y etcétera, etcétera. Entonces el llamado acá es, por un lado, a generar las condiciones para tener mejores ecosistemas de emprendimiento y por otro lado, alentar de la mano de emprendedores, alentar a las siguientes generaciones de posibles emprendedores a que en verdad la práctica de emprender se puede y genera cambios, no solo en tu entorno cercano, en tu familia, en tus amigos, en tus empleados, sino en el entorno más ampliado, porque generas mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida para un entorno completo que probablemente gira alrededor de tu emprendimiento. Muchísimas gracias, Ángeles. Bueno, creo que nos has quitado completamente esta idea literal del se hace o nace un emprendedor. Dentro de este marco de tu respuesta, me gustaría darle la palabra a Paulina y desde esa perspectiva, Pauli, ¿cuál crees tú que es el principal factor dentro ya de las prácticas educativas actuales que debilita la posibilidad de que los y las estudiantes concluyan su formación educativa sin considerarse o hacerse o entrar en este ecosistema, como lo denominaba Ángeles, de emprendedores? ¿Cuál crees tú que es este factor que por ahí no estaría dando resultado o sí está dando resultado? Queremos escucharte, Pauli. Cuéntanos. Gracias, Ángeles, por estar acá. Es un agrado poder compartir contigo y poder conversar de estos distintos momentos en que uno al final está hablando de un resultado, ¿no? De una experiencia vivida de alguien, y lo que nos convoca es precisamente cómo democratizar esa experiencia de tal manera de que no sean como asociados a eventos genéticos, por decirlo así, ¿no? Como caricatura, ¿no? Porque como que uno
sino que más bien como una construcción y un desarrollo. Yo quisiera decir dos cosas para empezar. Lo primero es que probablemente lo que nos hace como el recurso renovable que tenemos la certeza de que es renovable en nuestro mundo es la capacidad de aprender, más que ningún otro. El punto es cómo esta capacidad de aprender, que es un recurso renovable, la usamos la capacidad de aprender y desarrollamos entonces esta posibilidad de aprender, desaprender, volver a aprender, ¿no? Y ir sumando sin sentir que siempre vamos, como que no pasamos de la primera página de un libro, sino que somos capaces de generar un proceso en que nos vamos complejizando. ¿Por qué digo esto en relación a la escuela? Porque una de las cosas que nos pasa en la escuela, cuando digo esto me acuerdo de un chiste y les iba a traer la imagen, pero que de la Mafalda, en que está Mafalda midiéndose la cabeza y diciendo cuánto más me tiene que enanchar la cabeza para que me quepa todo lo que me quieren meter adentro. Y que es el no aprender, ¿no? Pero que es la imagen que muchos tenemos, incluyendo aquellos que nos dedicamos, como todos acá, incluyendo a Ángeles, a formar a otras personas. Entonces, ¿cómo generamos espacios que nos permitan tener como los soportes, los ladrillos iniciales que posibiliten que las personas se expandan y creen? Porque al final de emprender cualquier cosa, una banda de rock, una iniciativa social, un negocio, ¿no? Un emprendimiento de cualquier índole, un movimiento, requiere de estos mismos ladrillos. No hay tanta diferencia en los ladrillos. Y desde mi perspectiva, esos ladrillos tienen que ver, son muy parecidos a los que tienen en STEM, ¿no? En ciencias, que tienen que ver con la capacidad de indagar, de ir más allá de lo que se me da, de lo que se me entrega como una mirada del mundo, con la capacidad de ver más allá de lo de observar una planta y ver más allá de la hoja, ¿no? De mirar sutilezas, de leer el diario y leer más allá que que un titular o una noticia plana y ver entonces otras lecturas, otras oportunidades, ¿no? Entender que para un mismo destino hay más de una ruta. Y entender también que uno puede perderse, no perder la calma, aprender y volver al camino. ¿Ah? Al camino que me lleva una ruta, que no es un único como puerto, sino que es la posibilidad de fijarnos una pregunta o un objetivo y que nos hace avanzar. Entonces, yo diría, Mónica, que precisamente son esos primeros ladrillos, esa capacidad de indagar, la capacidad de no verme sancionado, ¿no? De desterrar de nuestras prácticas docentes, de maestros y de qué sé yo, expresiones que van cambiando y mutando en función de la edad de los estudiantes, pero que tienen harto que ver con que no lo hagas nunca más, ¿ah? Esto no es así. Bueno, y yo les invito a todos los que aquí están a que recuerden cosas que uno dice muy cotidianamente. ¿Ah? Esto es así, ¿no? Entonces, esta es la forma de hacerlo. Cuando uno revisa el trabajo de los profesoras de matemáticas y un alumno, y de verdad esa maestra, ese maestro llega con, mira la prueba de su estudiante y mira el proceso, sabe, y yo sé que todos aquí van a saber, sabe que hay distintas maneras de resolver un mismo problema. ¿Ah? Que hay búsqueda. El emprender tiene que ver también con buscar nuevas alternativas frente a un problema común. Entiendo que hay un problema, que hay algo que hace que podríamos transformar, que hay un espacio a transformar, ¿no? Y por eso hablo de estos ladrillos, ¿no? Finalmente, ayer comentaba con una profesora de historia y ella contaba la experiencia de su hijo. Un hijo que es un gran dramaturgo hoy día,
Entonces ella, que es una gran profesora y editora de textos, me insistía y le explicaba y le llevaba jugos y vitaminas para que el hijo se concentrara, y ella le hacía obras de teatro, le contaba historias, qué sé yo. Llegaba la prueba y él le decía, ¿por qué San Martín, o el héroe patrio del país, no asumió el puesto que le estaban brindando, que le estaban ofreciendo? La respuesta de él era porque tenía cosas más importantes que hacer. Ese chico sacaba la nota mínima. Entonces la madre, desesperada, le decía, pero ¿cómo recontestaste eso? Le dijo, bueno, porque él estaba en el Ejército Libertador, tenía que tomar decisiones, tenía que expandir. Y le dije, ¿por qué no le explicaste eso a la profesora? Bueno, le dijo, porque es una falta de respeto. ¿Cómo le voy a explicar a la profesora algo que ella obviamente sabe? Entonces, ¿no? Entonces él le había dicho que tenía cosas más importantes que hacer y que la profesora iba a entender a lo que se refería. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con emprender, dirán ustedes? Bueno, tiene que ver con que así como esa respuesta de ese chico era una invitación a indagar de parte de la maestra, que debe haber estado de verdad demudada con esta respuesta, de parte de él es que fue rígidamente perseverante en buscar nuevas respuestas frente a preguntas tradicionales. Y hoy día es un gran dramaturgo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo uno puede generar esta imagen de fortalecer, de desarrollar esta musculatura, que son estos pivotes, estos ladrillos base de la experiencia de aprender, que me permite ser osada u osado en mostrar o mirar otros mundos? ¿Por qué, y perdonen lo coloquial, ¿no? Pero ¿por qué muchos de nosotros, si tenemos hijos, hemos experimentado el que una hija o un hijo, cuando uno va a buscar hielo a su hielera, y entonces se encuentra con horror que en el hielo hay hormigas? Pero todos tienen hormigas. Y uno dice, ¿pero de dónde las hormigas? Bueno, porque alguien en esa casa estaba indagando acerca de la crioterapia por las hormigas. ¿Qué hace uno con eso? ¿Qué hace un profesor con eso? Entonces nuestro foco, y con esto sí termino, es cómo uno intenciona ese proceso, porque todos los seres humanos, ya les dije, ¿no? Un recurso renovable es la capacidad de aprender. El punto es cómo la escuela, que es un proceso intencionado de aprendizaje, provee de condiciones para que la experiencia de aprender me permita apasionarme por ello y entender que la mejor manera de aprender es la indagación, es la creación, es la experimentación, es conversar con otros para saber qué les pasa, es desarrollar capacidad de escucha, de construcción de experiencias, de acceder a nuevos lenguajes. Por eso el arte es tan importante en la educación y la música, acceder a nuevos lenguajes. Y entonces sobre eso desarrollar experiencias que son de creación, de rediseño, de propuesta. Y díganme si eso no es acaso la base de cualquier proceso de emprendimiento. Los chicos que generan iniciativas de esta naturaleza, ¿no? Van teniendo un feedback positivo que los invita hormonalmente, ¿no? Fisiológicamente hay una experiencia de satisfacción que los lleva a seguir buscando otra cosa, a seguir indagando, a seguir profundizando, a seguir siendo osado, porque es gozoso, genera placer. Y eso también es algo que uno en las escuelas podemos desarrollar. Todos tenemos experiencias. Chicos que nos arreglan los computadores, que trabajan, que estudian tecnologías,
y son quienes arreglan los computadores en los colegios a sus mismos profesores. Las chicas o chicos que les gusta la cocina y fabrican cosas que venden. Los chicos o chicas que se juntan y tienen una banda de rock y juntan recursos para arrendar un pequeño estudio de grabación. ¿Qué es eso? ¿Ah? Y nosotros con la oportunidad de rescatarlo y decirles, qué bien, muéstrame tu música, ¿cómo lo hiciste? Y mostrarles que en cómo lo hizo, y ahí está el metaaprendizaje, hay una forma, un proceso que puede replicar en otro contexto para otros fines también. Y estoy segura que quienes hacemos clases nos vamos a sentir más entusiasmados y a nosotros mismos vamos a poder también imitar a nuestros estudiantes, y en una de esas se nos ocurre alguna cosa interesante que emprender y que no teníamos en nuestro radar. De acuerdo, Pauli, y dentro de esta respuesta justamente surge la siguiente pregunta, que en realidad va a ser una pregunta para las dos. Les voy a dar un tiempo para que igual cada una pueda contestar. En realidad se trata de una doble pregunta, enmarcado en todo esto que hemos conversado, ¿no? Entendiendo que el emprendedor, según nos decía Ángeles, ni nace ni se hace, pero se contagia. Ángeles hablaba de este ecosistema que favorece todo este, digamos, de esta capacidad para o que despierta este tipo de destrezas. Y tú, Pauli, decías que justamente es importante ver más allá de lo que se me entrega, que podamos entender que existen distintos destinos, distintas maneras, distintas rutas a las que podemos acceder para distintos destinos. Y tú hablabas de un tema acá que me pareció súper importante, me lo anoté, el tema de capacitar en el tema de la indagación y el no ser sancionado. Una de las principales, que digamos, críticas que se hace a Latinoamérica en términos de emprendimiento es que nosotros, o la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Yo sí me incluyo en eso, podemos tener esta tendencia a temer equivocarnos justamente, ¿no? Como que el equivocarse es malo, y en general el emprendedor es esta persona que tiene la capacidad de equivocarse y decir, bueno, ok, me equivoqué, esto no funcionó, pero no es una razón para que yo deje dormido cualquier emprendimiento y nunca más en la vida siquiera lo intente, ¿no? Y se ponen casos de grandes emprendedores que han tenido quiebras, incluso financieramente hablando, muy fuertes, pérdidas muy fuertes, pero que sin embargo se levantan y logran volver un poco a proponerse este emprender. En ese contexto es definitivamente súper importante el que no sigamos castigando el error y generando en medio de la educación esta idea de equivocarse es malísimo, es pésimo. Dentro de esto surge entonces la pregunta, ¿qué se debería hacer? ¿Se debería plantear una solución quizás en donde, por ejemplo, se genere una asignatura específica para emprender? Sabemos que en algunos países existe esta materia emprendimiento, y en este sentido, ¿es esa la solución? Y ahí de pronto no condenamos el error en esa materia emprendimiento. ¿Qué opinan? ¿Deberían generarse asignaturas específicas para esto? Y dentro de esto también hacer la pregunta, ¿cuál debería ser el papel del docente dentro de las prácticas educativas para generar este ecosistema del que tú hablabas, Ángeles, antes, ¿no? En este sentido de que el estudiante se contagie, para usar tu palabra que me encantó, de este tema del emprendimiento. Entonces, Ángeles, partimos contigo. La pregunta es doble, ¿no es cierto? ¿Deberíamos generar asignaturas específicas para aprender sobre emprendimiento en las escuelas? ¿Y cuál debiera ser el papel, el rol del docente dentro de las prácticas educativas para generar este ecosistema que favorece el emprendimiento? 8 minutos cada una, por favor. Ángeles, partimos contigo. Sí, muchas gracias, Mónica. Y la verdad que quiero rescatar algunas de las ideas de Paulina que me parecieron
tan reveladoras, la verdad. Quiero tomarme un poquitito de eso. Como tú comentaste al principio de esta conversación, Mónica, yo hago clases en la Universidad Católica en Santiago de Chile para el MBA y también para el Máster de Innovación. Y el MBA, bueno, ambos en realidad son hoy día ramos que son LATAM, son internacionales, son cursos latinoamericanos. Entonces tenemos alumnos vía Zoom de toda Latinoamérica, de Colombia, de Brasil, de México, de Costa Rica, etcétera. ¿Y por qué lo quise traer a la conversación? Por un par de cosas. Lo primero es que yo creo que, bueno, para nadie es raro lo que voy a decir, me imagino que todos estamos viviendo en el mismo planeta, pero me gusta recordar y ser enfático y ser revelador en enfrentarnos a decir que el mundo cambió. Cambió en los últimos años, en los últimos meses, y no es una moda ni es una cosa extraña que estamos viviendo. Cuando uno mira la historia de la humanidad, es mucho más fácil ver cómo la humanidad transitó desde la era paleolítica a la neolítica. Bueno, hoy día, mis queridos contertulios, acá todos los que estamos en la conversación, les quiero decir que estamos también atravesando y probablemente no estamos siendo del todo testigos, no lo estamos de alguna manera atesorando, pero estamos viviendo un cambio de época, desde la era industrial hacia la era digital. Cuando estábamos en la era industrial, para muchos de ustedes que han estudiado ingenierías y distintas materias, podrán entender que efectivamente en la era industrial uno estaba acostumbrado a un proceso lineal, en el que las cosas iban ocurriendo una tras otra. Los procesos pasaban desde la producción, luego la pintura, luego el empaquetamiento, pero siempre en una lógica lineal. Y por lo tanto, una cosa venía después de la otra y todo requería un tiempo para llegar a la máxima perfección. Si tú miras la línea de la producción, por ejemplo, de un auto, es clarísimo como primero se pone, no tengo idea, el chasis y después las ruedas y después los asientos y vas pasando por una serie de instancias para lograr un producto final que es un auto perfecto. Hoy día, que estamos en la era de la transformación digital, la tecnología cumple un rol fundamental en la manera en que se hacen las cosas. Y creo fuertemente en que, por lo tanto, esto que estábamos acostumbrados a vivir en serie, rápidamente se ha traslocado y por lo tanto no es el proceso lineal el que nos estamos acostumbrando a ver cómo las cosas se hacen para resolver una problemática. Y esto lo vinculo justamente con el curso y con lo que nos toca. Algo de esto dijo Paulina y nosotros lo hablamos mucho en el MBA. Justamente estamos en la era en que cada una de las personas somos fuente de detección de oportunidades o de dolores, porque cada uno de nosotros somos fuente de dolores. Cada uno de nosotros quisiéramos resolver una problemática de una manera diferente a como típicamente lo resolvemos. Qué sé yo, por poner un ejemplo, hace un par de años atrás, la gente iba naturalmente y tomaba su auto o su moto o lo que fuera, iba al supermercado, compraba las cosas y las traía a su casa en un proceso muy lineal. Hoy día, y a propósito de que tenemos menos tiempo, las cosas son mucho más rápidas, vivimos en una era mucho más convulsionada, es que queremos que ese dolor de tiempo asociado a ir al supermercado se resuelva de una manera diferente. Y es ahí donde la tecnología hace o juega un rol fundamental. Lo que quiero decir con esto es que cada uno de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, estamos llamados a identificar esos dolores. Esos dolores se convierten en oportunidades para los emprendedores. Y esos emprendedores que de la mano tienen ciencia, tecnología para poder resolver esa problemática son quienes se convierten en emprendedores capaces de disponibilizar una manera más eficiente para resolver ese dolor. ¿Por qué traigo todo esto a la colación en la respuesta a tu pregunta, Mónica? Porque efectivamente nosotros en el MBA hablamos de una metodología que se llama Lean Startup. Cuando hablamos de Lean Startup, estamos hablando de una metodología que
que es una metodología propuesta por Eric Ries, que es el autor de esta metodología, que se basa justamente en estudiar la manera serial en que los autos en Toyota eran creados. Y lo que propone es que a este proceso tú puedes sacar grasa del proceso y puedes proponer una manera más lean o más liviana para hacer las cosas. Y en este proceso tú tienes 3 grandes aspectos que corroborar. Primero, crear, luego medir y luego aprender. Crear, medir, aprender. Cuando hablamos de aprender, hablamos implícitamente del fracaso. Hay una validación en la propuesta de valor. Tú como emprendedor llegas al mercado y validas en el mercado si tu solución tiene espacio para que el mercado quiera optar por ella. Y en las miles de veces que tú sales al mercado a preguntarle si tu solución lo satisface, en las miles de veces que tú sales, hay miles de veces que el mercado, las personas comunes y corrientes te dicen, no me gusta. Eso nosotros lo entendemos como un aprendizaje validado. El mercado te está dando luces que no es ese el camino que deberías seguir como emprendedor. Porque cuando tú estás emprendiendo, lo que tú estás buscando es que alguien esté allá afuera disponible para comprar lo que tú estás proponiendo. Si el mercado no lo compra, entonces no hay un emprendimiento detrás de eso. Hay una solución, hay un algoritmo, hay un, qué sé yo, un código, pero no hay un producto que el mercado esté dispuesto a pagar por él. En la jerga común y corriente uno dice, chuta, este emprendedor fracasó porque no llegó al mercado. Lo que nosotros queremos decir es cambiar ese paradigma y decir, usted no ha fracasado, usted ha aprendido validadamente en el mercado. Y solo en la medida que más valide en el mercado, que más fracase, más va a ajustarse a su propuesta de valor, a lo que el mercado quiere. Y les digo una cosa, y esto es una prueba concreta. Todos los que están aquí probablemente tienen cuenta en Mercado Libre, o en Corner Shop, o en alguna de estas aplicaciones. Ustedes se darán cuenta que desde la primera vez que ustedes entraron a la aplicación a hoy día, la aplicación ha cambiado infinitas veces en el user experience que el usuario final tiene. ¿Por qué? Porque la plataforma toma como aprendizaje las veces que tú reclamaste, las veces que tú dijiste no se acomoda lo que yo estaba buscando. Eso es aprendizaje validado. Entonces, los invito a involucrarse. Busquen el libro Lean Startup de Eric Ries, donde realmente explica lo valioso que es fracasar. No por el hecho de fracasar, sino porque en ese fracaso tú estás aprendiendo de manera validada lo que el mercado espera que tú le entregues como emprendedor. Si tú no tienes el feedback de ese emprendedor, no tienes ninguna posibilidad de ese mercado, de ese cliente, no tienes ninguna posibilidad de ajustar un producto, un servicio o un modelo de negocio a lo que tu cliente espera de ti como emprendedor. Eso a tu primera pregunta. De la manera más disruptiva posible te voy a decir que yo no creo que necesites una asignatura para empujar o incentivar o fomentar el emprendimiento. Tú necesitas, o todos necesitamos, que sea parte de la vida, que sea parte de la manera en que enfrentamos los procesos. Algunos serán más emprendedores, otros serán más intraemprendedores, otros serán parte del mercado, pero en el fondo estamos todos en la necesidad de entender que en la medida que un emprendedor llegue al mercado y aprenda del mercado, es parte de la interacción. Y eso lo tiene que aprender en historia, en matemáticas, en ciencia, en tecnología ahora. Por supuesto que tener contenido tecnológico, tener más programación, más inteligencia artificial, más cursos de emprendimiento, te va dando más herramientas para poder enfrentar este proceso. Pero yo creo que es parte de lo que la era que estamos viviendo nos obliga a estar inmersos. No es una asignatura, es todas las asignaturas. ¿Y qué rol toman en esto los profesores? Toman el rol, te diría yo, de mentores, de coach, de fomentadores, de conectores, de ser capaces de articular
todos los actores en este ecosistema. Un solo emprendedor no va a saber, o un solo profesor no va a saber todo sobre emprendimiento, pero ese profesor tiene infinitamente mejores redes que el propio emprendedor para poder conectar a este emprendedor con el entorno que le va a permitir llegar más rápido al mercado. Entonces yo creo que el profesor se convierte como en un inspirador, en una persona que fomenta, que empuja, que de alguna manera permite que los emprendedores se atrevan a partir, se atrevan, los empodera para equivocarse, para lidiar con la frustración, para lidiar con este aprendizaje validado, de poder ir incorporando este aprendizaje en el próximo inicio de esta validación del producto o del servicio o del modelo de negocio. Por lo tanto, yo creo que los profesores en la era de la transformación digital en la que nos estamos enfrentando cumplen un rol clave e indispensable, porque van a ser quienes nos empujen, quienes nos inspiren, quienes nos conecten, quienes se conviertan también en modelos de rol para tantos alumnos, emprendedores, estudiantes que a lo mejor no se creen la posibilidad de poder llegar a ser un emprendedor. Y de nuevo digo, esto no se nace ni se hace. No naciste mala pata en una familia de no emprendedores, ni no tuviste la posibilidad de tener las herramientas. Tienes que atreverte a hacerlo y equivocarte en ese proceso. Siempre vas a tener un buen inspirador cerca que te empuje para lograrlo. Muchísimas gracias, súper interesante, Ángeles. Yo creo que un poco lo que tú nos has dicho nos mueve y nos motiva. Dijiste una palabra clave y fue red, ¿no? Y hoy por hoy tenemos acá la capacidad de estar en red. Estamos en este momento en una red que es una comunidad de líderes educativos, pero creo que precisamente lo que mencionabas es clave, ¿no? El ser parte de una red ya te da digamos, de este trampolín que te podría permitir emprender en cualquier sentido, como bien lo decía la Pauli, ¿no? Pauli, ¿nos quieres comentar tú? Tienes 8 minutos, por favor, para respondernos la pregunta doble que acabamos de hacer. Bueno, yo básicamente lo que quisiera decir respondiendo a tu pregunta es que yo tampoco tengo una, cada vez que tenemos un problema relevante lo transformamos en una asignatura, ¿no? Lo incorporamos en el currículum como un contenido. Y de lo que estamos hablando es de competencias, no es de contenidos. Entonces, ¿cómo se desarrollan y se adquieren esas competencias? Bueno, en la medida en que ampliamos la capacidad ampliar la capacidad de aprender y de las experiencias que nos permitan consolidar y desarrollar esas competencias. Por lo tanto, en la medida en que lo circunscribimos a un curso, aun cuando yo entiendo que buscamos respuestas innovadoras con estructuras convencionales. Entonces buscamos emprendimiento, pero lo transformamos en un curso. Y que es la mejor manera de matarlo. Curso que además tenemos que evaluar. ¿Ah? Entonces, que es fatal. Fatal, entonces, claro. Entonces, ¿cómo generamos algo que sea mucho más parecido a un ensamblaje? Porque lo que sí creo es que uno puede tener laboratorios, ¿no? Como cuando los músicos se juntan a ensayar y a crear música, o la gente empieza a discutir para tener una obra de teatro, o para hacer el centro de estudiantes, o para resolver un problema social, o porque quieren tener una gran fiesta y tienen que organizarla y no tienen los dineros, ¿no? O sea, ¿dónde hago eso? ¿Dónde? Y entonces tal vez uno, más que cursos, lo que podría pensar en las escuelas es tener espacios de tiempo en que sean espacios donde uno piensa cosas, como un coworking, en que uno va, es un taller en que estoy pensando cuál es tu idea, y hay un profesor que diga cuál es tu idea, hacer una fiesta, generar una iniciativa que sea beneficiosa para toda la comunidad, qué sé yo, cualquiera.
¿no? Indagar sobre cómo regar mejor en el sector, porque hay escasez hídrica, en fin, lo que sea. Hay alguien que te dice cuál es tu idea. Y con un pizarrón conversa contigo y te ayuda a expandir tu idea. Mira, podrías mirar esto, ¿por qué no escuchas más? ¿Por qué no vas a preguntar? ¿Qué te parece no sé qué? Y generas entonces una conversación virtuosa que tiene que ver con ensayar y tener un espacio donde sería bueno tener ideas. Yo creo que eso es muy importante y también invito, por cierto, porque esta es una cultura, ¿no? La indagación, la capacidad reflexiva, el desarrollo de funciones cognitivas de nivel superior, la capacidad de imaginarse cosas, ¿eh? No está asociada a una asignatura, ¿no? Es una experiencia asociada a la cultura escolar. Y entonces tiene que estar impregnada en el patio y en la clase de arte o de filosofía. ¿Ah? Y por cierto, de STEM, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y en ese contexto la tecnología no es el fin en sí mismo, no es un fin en sí mismo. La tecnología es un medio que me permite, cuando estoy en este espacio, por ejemplo, que yo les digo, en que llego y un profesor, que no tiene que ser un especialista, sino que una buena persona para hacerme preguntas, me dice, ¿cuál es tu idea? La tecnología me permite entrar e indagar en un mundo que no tengo y a lo mejor me permite resolver y desarrollar una app para algo. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que ahí está la conversación. Sería espléndido que en ese espacio que yo sueño de cuál es tu idea, nos turnásemos todos los profesores, que no estuviera a cargo del profesor de cuál es tu idea, que se transformara en una asignatura, sino que fuera turnándose y que todas las semanas nos tocara un turno en que estamos ahí, esperando ideas, ¿eh? y imponiendo ideas. Y eso nos permitiría probablemente impregnar de esta lógica a nuestras propias asignaturas, ¿no? Creo que ahí habría un aprendizaje. ¿Y eso es un espacio? Sí, es un espacio. ¿Es un curso de emprendimiento? No, no es un curso de emprendimiento. Yo no tengo problemas con que haya curso de emprendimiento, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la capacidad de inventar y de diseñar nuevas soluciones. Eso no es un curso, eso es una competencia. Muchas gracias, Pauli. Creo que tienes toda la razón y acá muchos de nosotros encontraremos 100% reales tus palabras de buscamos respuestas innovadoras en metodologías y en ideas, en el fondo, súper tradicionales, ¿no? Recuerdo que en algún momento lo hablábamos sobre la ética. En algunos países se enseñaba ética antes como materia, y se dejó de enseñar ética y un poco la queja era como que ahora que no existe la asignatura ética, entonces la sociedad ya simplemente no va a saber cómo comportarse éticamente. Y es muy triste ir a nuestros gobiernos, enterarnos de ciertas situaciones en cualquier país que uno esté, o mirar a la gente que está en distintos cargos y que por ahí sí recibió la materia de ética porque corresponde según la edad que tiene y resultan ser corruptos o tener actitudes, digamos, corruptas, ¿no? Entonces, en este sentido, súper valioso lo que las dos han mencionado, creo que nos han respondido en el sentido de decir, el emprendimiento dentro de lo que son las instituciones educativas no debe ser una materia y no debemos sentirnos felices porque tenemos una materia que se llama emprendimiento y decir, check, si de alguna manera todo el resto del ecosistema no funciona alineado a esto que hemos hablado de promover la creatividad, de no matar la curiosidad, de no juzgar el error o no condenar el error, difícilmente vamos a sacar un producto, por así decirlo, dentro de lo que queremos buscar como aprendizaje, algo que sea, bueno, efectivamente el perfil de este estudiante de un emprendedor, porque aunque haya una materia, si en el resto nos
digamos, damos maneras de apagar esto, sin duda alguna el resultado no va a ser el que esperamos. Para terminar, vamos a ir con 2 preguntas. Ya son preguntas de cierre porque queremos dejar a las personas que nos puedan, digamos, que puedan recibir respuesta a las preguntas que nos han dejado en el chat. Así que con 2 minutos cada una, por favor. Ángeles, si tú tuvieras que enlistar 5 características que un emprendedor o una emprendedora debiera tener, ¿cuáles escogerías? ¿Cuáles son las que mencionarías? En 2 minutos. Mira, qué buena pregunta, Mónica. Me quedé de alguna manera reflexionando con lo anterior y yo creo que una de las cosas que es interesante es obligarnos en el día a día, todos, a estar permanentemente identificando dolores, oportunidades y propuestas, buenas, malas, y ser capaces de darnos feedback entre 60 profesores, alumnos, mentores, porque de todas maneras es la manera en que van surgiendo justamente nuevas maneras de resolver o hacer las cosas. Me preguntaste 5, 5 me parece que es mucho. Yo te diría solo una característica. Cuando tú realmente estás buscando un emprendedor, ¿qué miras en un emprendedor para decidir invertir, acompañarlo, para decidir si realmente le crees o no? Es la componente de pasión que ese emprendedor es capaz de transmitirte. Y cuando digo pasión, estoy hablando de una persona que cree en lo que está haciendo, que tiene las herramientas para llevarlo a cabo, que está convencido que lo va a lograr y que va a llegar al mercado, que va a lograr materializar este sueño que tiene, no importa lo grande que es, que sea capaz de transmitirte ese compromiso a toda prueba respecto a que va a materializar el sueño que tiene por delante. Yo creo que esa es la gran característica que uno busca en un emprendedor. No importa si sabe más, si sabe menos, siempre es importante que sepa obviamente una propuesta que está poniendo sobre la mesa o que tenga las herramientas para poder resolverlo de buena manera. Pero yo te diría que lo más importante es creer en esa persona que va a liderar un negocio. Y ese creer, por supuesto, es que te da confianza, que es una persona que sepa, que es una persona que se la va a jugar el todo por el todo, que va a ser capaz de empujar, no importa las problemáticas que puedan ir apareciendo en el camino, que las va a ir derribando de manera de abordar o materializar lo que realmente quiere hacer. Yo te diría que esa es la gran característica o lo que uno busca en un emprendedor al momento de invertir, de querer coachearlo, de querer de alguna manera guiarlo, porque la verdad que todo lo demás es súper complementable y uno sabe de eso. Cuando uno tiene buenas redes, finalmente puedes complementar un buen equipo emprendedor, pero si no tienes un equipo suficientemente apasionado para avanzar y para demoler y superarse la frustración y de alguna manera ejecutar en la manera que te ha prometido, la verdad que es poco probable poder complementar ese equipo. Muchas gracias, Ángeles. Creo que nunca había visto la palabra pasión de esta forma tan profunda como la acabas de describir y creo que efectivamente puede reducirse a esa característica porque la pasión trae consigo todo lo que tú mencionabas, el creer, el tener convicción, el ser perseverante, el tener confianza, el generar compromiso, ¿no? Definitivamente la pasión puede hacer todo esto. Y en función de esto, Pauli, la última pregunta con la que nos gustaría cerrar este encuentro, este diálogo, esta conversación es si lo que se requiere es entonces personas que tengan esta característica particular de la pasión, ¿cuál crees tú en concreto que debería ser una práctica por la que de pronto podrían iniciar las escuelas para fomentar el desarrollo de esta característica explicada por Ángeles? ¿Cuál dirías tú que sería un paso concreto que podrían darse dentro de las instituciones educativas? Me encantó lo que decía, la referencia a la pasión de Ángeles, la comparto totalmente y yo creo que pensando en la pasión, tiene que ver con la posibilidad de devolverle al otro y hacerle más preguntas, ¿no? De tal manera de que la relación no sea
vengo, profesora, que usted me dé la respuesta, sino que un profesor que te interpela, te desafía, te dice, bueno, piensa una solución, piensa cómo lo haría, piensa, por eso yo decía, ¿cuál es tu idea? ¿No? Tráeme una idea. De tal manera de que con preguntas con desafíos muy rápidos, muy fáciles, en el cotidiano, en la vinculación cotidiana, ejerzamos esto de que el otro, cuando yo digo eso, estoy diciendo muchas cosas, estoy diciendo, sé que puedes, se te pueden ocurrir y se te van a ocurrir otras alternativas, no tengo todas las respuestas, te escucho y te creo, ¿no? Confío en que lo vas a hacer. No está el hecho de que lo hagas bien, confío en que lo vas a hacer. ¿No? Entonces, creo que en ese yo invitaría a hacer preguntas cotidianas de esa naturaleza cada vez que venga un estudiante con un tema, una preocupación o algo de esa naturaleza. Creo que eso además acrecienta las ganas y cuando uno tiene ganas, desarrolla la pasión. Definitivamente, entonces, la invitación y lo que deberíamos aprender de este mundo del emprendimiento es a motivar, activar estudiantes que sean apasionados. Y definitivamente el apasionarse surge de un ambiente donde hay indagación, donde hay preguntas, donde no hay solamente respuestas. Pauli dijo algo que es muy importante y que en algún momento nosotros tenemos que hacer conciencia y quizás eliminar de nuestro pensamiento la idea de el docente lo sabe todo y tiene todas las respuestas, porque cuando actuamos desde esa postura, desde ese rol de yo lo sé todo, ya no hay más preguntas, se penaliza nuevamente el tema del error porque existe una única manera, una única respuesta que además la tiene el profesor y nadie más. Entonces, la invitación y el gran aprendizaje sería este. Vamos ahora a ir con las preguntas del público. Acá les tengo algunas. Entonces, dice, perdón, acá tengo algunas preguntas. ¿Cuáles serían las condiciones a las que hace referencia para generar el emprendimiento? Creo que ha sido respondido definitivamente, ¿no es cierto? La condición es hacer más preguntas. Tenemos después aquí algunas opiniones. Dice, el emprendedor tiene una visión muy amplia de lo que se propone y no se detiene cuando los obstáculos se presentan. Es definitivamente así. Acá, ¿alguna otra pregunta? Los alumnos de hoy tienen todo para ser los mejores, pero se comportan como que no les interesa. A veces los docentes motivamos a los chicos, pero la acogida o receptividad de ellos es muy baja. La tecnología es un instrumento que tenemos para seguir motivando. No sé si quieren hacer algún comentario sobre este comentario. Sí, yo te quería comentar muy cortito, Mónica, justamente sobre ese punto, porque es verdad que estamos viviendo en una sociedad a veces un poco desestable, que nos cuesta inspirar a los jóvenes, sobre todo, que a veces tú los notas que están más desganados, y por eso el rol del profesor como modelo de rol y también de los casos de emprendedores haciendo cosas, creo que es una buena manera de mantener a los alumnos interesados en emprender. Yo hoy día me doy cuenta, yo trabajo con un equipo de gente muy joven y la verdad es que yo siento que la gente joven en general se mueve mucho por propósitos. Y cuando tú tienes un emprendimiento, ese emprendimiento está resolviendo un dolor en una parte importante de la población. Por lo tanto, hay un propósito detrás. Hay un propósito que la gente pueda acceder a hacer algo de mejor manera. Con más cuidado al medio ambiente, con mayor responsabilidad respecto al uso de, no tengo idea, la basura, etcétera, los temas más animalistas, los temas de género. Entonces yo creo que el emprendimiento también es una increíble herramienta para lograr que los alumnos, la gente joven, los estudiantes, busquen un propósito, encuentren ese propósito y se apasionen por él. Porque a diferencia de lo que muchos creen, que en realidad la generación actual, estos millennials y qué sé yo,
están desencantados o como que es difícil encantarlos. Yo creo que lo que nos falta es ayudarlos a encontrar ese propósito que los apasione y que los lleve a empujar la materialización de ese desafío, que a lo mejor antes era por plata, la gente decía, oye, yo estoy dispuesto a trabajar, sí, solo si me pagas más. Hoy día eso sí cambió y la gente joven no se moviliza ni por plata, no, se moviliza por propósitos. Y entonces vuelvo e insisto en que los profesores se convierten en un modelo que los guía en esta manera de encontrar ese propósito. Para algunos será el medio ambiente, para otros el género, para otros el mundo animalista, para otros, qué sé yo, cuántas cosas, cuántos desafíos. Entonces yo creo que ese es el gran desafío hoy, buscar qué es lo que motiva a nuestras generaciones más jóvenes. Muchas gracias, Ángeles, en honor al tiempo. Y bueno, tampoco es que haya muchas más preguntas, definitivamente, pero creo que salimos de acá con el corazón y las manos, los pies, la mente completamente dispuesta a hacer las cosas distintas, a hacer algo diferente. Creo que es muy importante todo lo que hoy hemos conversado respecto al cuestionarnos quizás las maneras en las que estamos llegando a los estudiantes, ¿no? La Paula acá nos dejó un último comentario. Ella dice, sugiero transmitir a estudiantes que no es necesario buscar respuestas rápidas. Es bueno hacerse amiga de las preguntas y abrirse a la posibilidad de construir respuestas diversas. Va totalmente contraintuitivo a la forma en la que quizás nosotros nos educamos y lo que muchas veces buscamos repetir en nuestras prácticas educativas. Así que les motivo a todos, a todas, a que puedan seguir igual aprendiendo de esto. Me encantó, ahí nos preguntaban el nombre del libro, ya apareció. Siempre el poder leer nos va a expandir la mente, ¿no es cierto? Y por eso nosotros tenemos invitadas tan especiales como las de hoy, porque también pensamos que esta es nuestra forma de contribuir a una educación que mire más allá de lo que convencionalmente se ha hecho. En este mismo sentido, queremos invitarles para este jueves a Laboratorio Artequín. Este es un laboratorio de carácter teórico práctico para todos los docentes de cualquier disciplina que busquen poner en valor el patrimonio cultural de Latinoamérica por medios creativos y artísticos. Esto que decía la Pauli, importantísimo. Más allá de las materias duras que conocemos, es importante el involucramiento del arte, de la música, del teatro dentro de nuestras prácticas educativas. Y como bien lo decía Ángeles, ¿por qué no empezar con los docentes siendo ejemplo? Así que les invitamos a este taller, laboratorio, que va a estar espectacular. Va a ser este jueves a las 2 de la tarde en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A las 3 de la tarde en México, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú. A las 4 de la tarde Bolivia, Chile, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana. Y a las 5 de la tarde en Argentina y Uruguay. Todos y todas más que invitados a este maravilloso laboratorio. Agradecemos infinitamente, Ángeles, que nos hayas aceptado la invitación a participar hoy con nosotros, a conversar hoy con nosotros. Estoy segura que dejaste sembrada esta semilla en muchos de nuestros educadores y educadoras aquí presentes. Igualmente para ti, Pauli, como siempre, de inspiración, de llevarnos a pensar un poco, a ir más allá, tal cual, de las respuestas comunes que tenemos. Mil gracias a las dos por ser de inspiración para toda esta comunidad. Muchísimas gracias. Mónica, solo un minutito antes de despedirme, no solo agradecerles, la verdad que las felicito por esta instancia de conversación tan rica y tan entretenida. Me alegro que hayamos tenido una audiencia tan grande también para que muchos se sigan inspirando. Les voy a sugerir mi Instagram, Ángeles Romo 2018 es mi Instagram, pero además sigan el canal de YouTube de Startup Chile, porque hay mucho material sobre cómo emprender en tecnología. Hay una serie de 8 capítulos que se llama Startup World, que ayuda también a aterrizar de manera súper simple
todos los conceptos vinculados a emprendimiento tecnológico. Pueden compartirlo con sus alumnos y yo creo que es material súper valioso, súper simple para partir, para que nadie se asuste ni crea que esto es de otra galaxia o de otro planeta, sino que es súper disponible para todos. Así que bienvenidos todos y muchas gracias de nuevo. Un abrazo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nuevamente gracias por aceptarnos la invitación y gracias a todos y a todas por ser parte de este maravilloso diálogo. Más para ustedes este jueves en Artequín, les esperamos. Un abrazo y buena tarde.